¿Qué es lo eterno? ¿Es aquello que perdura para siempre? ¿O es lo que no se olvida? Juan Salvo alcanzó la eternidad gracias a El Eternauta, el gran ícono de la historieta argentina, producto de Héctor Germán Oesterheld. En estos sillones se escribió El Eternauta, y todo lo que escribió mi marido, ¿no? Son re viejos, pero eran tan cómodos, dormía acá porque se levantaba a las 5 o 4 de la mañana para escribir, o se acostaba a las 5 o 6 de la mañana y trabajaba acá. Para él lo mejor eran los sillones. El hombre que cambiaría para siempre la historieta en el país nació el 23 de julio de 1919 en la ciudad de Buenos Aires. A pesar de haber estudiado geología en la Universidad Nacional de Buenos Aires, su pasión siempre fue la escritura. Pagaba sus estudios con su trabajo como corrector y escribiendo cuentos infantiles. Al finalizar su carrera, mientras continuaba inmerso en la literatura infantil, se casó con Elsa Sánchez. Juntos criaron 4 hijas: Estela, Diana, Beatriz y Marina. A él le gustaba escribir, siempre le gustó escribir, pero escribía para chicos y le fue muy bien. Incursionó en la historieta recién en 1952, cuando creó Bull Rocket. Al año siguiente, escribió Sargento Kirk. Le ofrecieron hacer historieta y él quiso probar. Yo me enojé muchísimo, muchísimo me enojé. Yo no quería que hiciera historieta, me parecía una estupidez total. Y era así, en ese momento era así, era la historieta para divertir a los chicos, que no pensaran mucho, ¿no? Pavadas. Y él dijo, no, la historieta, si se hace bien, puede ser el libro que lean los chicos el día de mañana. A pesar del éxito que tuvieron ambas obras, Oesterheld estaba en desacuerdo con las condiciones impuestas por el mercado editorial de entonces. Logró hacer una obra como El Sargento Kirk, que ojalá se hubiera hecho acá, en El Hombre de la Frontera, la compañía del indio de acá y no el de América, ¿no? Pero, digamos, desde el punto de vista sensible en cuanto a la defensa de la libertad del ser humano, era formidable ese indio, ese soldado que va a la frontera y que se convierte en indio al ver las injusticias y la barbarie que se hacía, pero estaba como desarrollado y la gente creía que era un autor americano. Entonces a él eso le da una bronca que lo ponía negro. Entonces... La editorial Frontera fue fundada por él y su hermano Jorge en 1954, con el objetivo de poner fin a sus desavenencias con otras editoriales. La editorial Frontera fue el sueño de liberarse de todos los editores, porque no lo dejaban trabajar como él quería. Por ejemplo, él muchos años estuvo trabajando de acuerdo a lo que le pedían. Por ejemplo, le pedían nombres americanos para que pareciera que había muchos escritores. Una burrada número 1 porque a él lo limitaban totalmente. Fueron 2 sus publicaciones, Frontera y Hora Cero. En esta última sería publicada la obra que estaba destinada a cambiar la historieta argentina para siempre. Hora Cero fue una revista creada por Oesterheld para, digamos, como para tener un poco más de libertad creativa y artística, porque el sistema donde como se hacían historietas argentinas en ese momento era trabajaban muy en paquete, no tenían respeto por los autores. Entonces él, digamos, se fue de la editorial donde estaba y creó su propia editorial, Frontera, donde decidió que iba a, digamos, a manejarse de otra manera, con más respeto por los autores. El Eternauta, que contó con guión de Oesterheld y dibujos de Solano López, narra la historia de Juan Salvo y su familia, quienes deben sobrevivir a una invasión extraterrestre. Eso él dijo, yo voy a hacer El Eternauta, lo voy a hacer acá, con gente de acá. Y lo hizo, lo dedicó a la Argentina en realidad.
Surgió como un intento de adaptar Robinson Crusoe a la ciencia ficción. A diferencia de las historietas de la época, el conflicto sucede en Argentina, retratando personajes y situaciones típicos del país. Todos en ese momento se hacía muy, o directamente venía de afuera, o se hacía muy for export. Digamos, las historietas que se hacían acá en Argentina tenían de protagonistas vaqueros con nombres ingleses, y de pronto aparece el Eternauta, que es Juan Salvo, que es un argentino, con gente en un garage jugando al truco, con elementos muy populares y muy reconocibles, como en la cancha de River, con todas las personas hablando en un argentino, ¿no? En ese neutro que tenían las historietas en ese momento. La invasión alienígena comienza con una nevada que mata todo lo que toca. Tanto el protagonista como sus seres queridos sobreviven por encontrarse jugando al truco en la casa de Juan Salvo. Había que crear personajes absolutamente auténticos, como es la gente de acá, con sus costumbres, con sus cosas, sus calles, su vida, que lo interpretó muy bien Solano. Los personajes se ven obligados a defenderse de ellos, el invasor, de las formas más ingeniosas, porque las armas convencionales no funcionan contra estos enemigos de otro planeta. Bueno, Oesterheld, cuando justamente sale Hora Cero, en el año 57, hace un quiebre un poco dentro de lo que es el guión de historieta. Porque hasta ese momento todos los héroes eran norteamericanos, sobre todo porque es una revista que salía con historias de guerra, sobre todo, por supuesto, por la Segunda Guerra Mundial. La característica de Oesterheld es que no había héroes, los héroes eran todos. A lo largo de las batallas, que ocurren en lugares como el estadio de River, la avenida General Paz y la plaza de los dos congresos, Juan Salvo se da cuenta de que ellos manipulan a los habitantes de planetas previamente conquistados para que ataquen a la Tierra. Siempre hay uno que quiere destruir al otro, siempre. Y el otro que busca cómo defenderse. Por ejemplo, el grupo de amigos que vivían en esa casita, que se dan cuenta de que los van a matar a todos, que inventan la manera de ver cómo salvarse, algunos pueden y otros no, van desapareciendo todos contra el enemigo, ese enemigo que iba a aparecer y que los iba a matar a todos. Esta primera parte de El Eternauta terminó de publicarse en el número 106 de la revista Hora Cero semanal. Poco tiempo después, la editorial Frontera ingresó en una crisis que solo culminaría con su cierre en 1961, cuando todos sus títulos quedaron en manos de la editorial Emilio Ramírez. Cierra porque evidentemente no andaba bien, tenía ya problemas, porque ya la revista venía del 57, Oesterheld era el director en ese momento de la revista, ya no era como al principio que ya tenía una parte de la revista y todo, sino que él dirigía la parte artística de los guiones, y bueno, y ya la editorial venía con problemas y lamentablemente tuvo que cerrar. En 1969, la revista Gente contrató a Oesterheld para hacer una continuación de El Eternauta, esta vez con los dibujos de Breccia. Sin embargo, la obra no prosperó debido al dibujo experimental de Breccia y al discurso antiimperialista de Oesterheld, por lo que Gente decidió terminar con la tira luego de pocas entregas. En 1974, la editorial Record fundó la revista Scorpio, en la que Oesterheld comenzó a trabajar como escritor regular y donde más tarde sería publicada la segunda parte de El Eternauta. Bueno, la revista Scorpio comienza en el año 74. Primero sale una versión en Italia, en Roma, porque el trabajo generalmente iba para allá, y luego se hace la revista acá en la Argentina. El golpe militar del 76 hizo que Oesterheld y sus hijas se uniesen a la agrupación guerrillera Montoneros. Las experiencias como militante lo empujaron a escribir la segunda parte de El Eternauta desde la clandestinidad. Hasta sus hijas ya se habían metido, pero era con peligro, mucho peligro.
Entonces él se puso a la altura de lo que quería la juventud. Esta segunda parte contó con los dibujos de Solano López y la censura brutal del editor de Scorpio, lo que hacía que la obra perdiese todo sentido. Para empezar, los dos autores se manejaron de formas separadas, como que no había mucha comunicación entre ellos en lo que hacían en el momento, en la segunda versión, y que además eso, el material fue muy político. En El Eternauta 2, Juan Salvo deja de ser un sobreviviente para convertirse en un combatiente capaz de hacer lo que sea para salvar a su esposa y a su hija. El propio Oesterheld figura como un personaje que lucha junto a Juan Salvo. La gente reconocía el Eternauta porque era lo que le estaba pasando acá, dentro del país. Los obreros, la clase obrera, la clase militante y los señores del poder. La nueva entrega del Eternauta era una dura crítica al régimen dictatorial e incentivaba al lector a luchar contra el golpe de Estado en pos de la revolución. Por este motivo, se acusa a la segunda parte de ser un manifiesto montonero. Él, ese problema lo sintió adentro de él, cuando él vio de qué manera el país, la política del país estaba cometiendo una barbaridad de esas que no tenía nombre, y que en esa barbaridad estaban justamente los militares. Se cree que su ideología política, junto al Eternauta 2 y la biografía que escribió del Che Guevara, llevaron a los militares a secuestrarlo en 1977. Con él, secuestraron a sus hijas, sus yernos y sus nietos. Logró hasta cierto punto lo que quiso, porque se arriesgó y sabía que corría el peligro de morir. De manera que fue su voluntad, nadie lo obligó. Lo que sí me dejó muy mal fue que también hace entusiasmar a las chicas, que ahí la juventud quería también participar, como ahora. Pero en ese entonces era cuestión de vivir o morir, porque ya se los consideraba bolcheviques, o sea, comunistas. Y ahí fue donde empezó el terror, hasta que vino el terror completo y ya ahí sí. Los mataron a todos, y yo creo que las mataron a las 4 porque sabían que él estaba en Europa. Entonces la manera de hacerlo volver era eso. Y eso fue sí. Entonces quedé sola. Héctor Germán Oesterheld no es solo un número que abulta la trágica lista de desaparecidos. Es un profeta de la historia argentina, un creador de historias imperecederas. Él y su obra son, como Juan Salvo, eternos viajeros del tiempo.